regresar a el primer libro de las Sagradas Escrituras. ¿Recuerdan que habíamos comenzado Génesis? ¿Sí? ¿Recuerdan? Algunas cosas como un preámbulo para poder recordarlas y traerlas a la memoria y seguir de ahí en adelante. Lo primero es que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia tiene un tema central. Es un solo hilo conductor. Y ese tema central es la revelación de Dios, de la gloria de Dios. Y particularmente, sabemos que la gloria de Dios es más allá de lo que podemos imaginarnos. Entonces, particularmente, la gloria de Dios se va a manifestar en la salvación del género humano. Es decir, el tema que recorre toda la Escritura es el tema del plan redentor de Dios, o plan promesa, como le ha llamado de pronto el autor Walter Kaiser. Plan promesa. ¿Por qué? Porque es un plan de redención al hombre, pero lo fue mostrando mediante promesas. Y las promesas las vemos en los pactos bíblicos. Ahí vemos las promesas y cómo Dios va cumpliendo todo su propósito. En la promesa, pues nosotros vemos que hay una simiente. ¿Recuerdan Génesis 3:15? Que va a venir una simiente de la mujer que va a aplastar la cabeza de la simiente de Satanás. Y nosotros asistimos a un desarrollo de esa narrativa completa de lado a lado para ir observando cómo Dios va cumpliendo sus promesas. Hasta que llega plenamente quien iba a ser esa simiente, Cristo Jesús. Y en efecto, Él, como nuestro gran Redentor y como la simiente prometida, aplasta a Satanás en esa cruz del Calvario. Nuestro evangelio se trata de eso. De eso se trata el evangelio. Segundo, en cuanto a Génesis, recordemos algunos pequeños detalles. Hoy vamos a pedirle a Dios que nos dé habilidad para manejar detalles. Génesis, podemos decir que está escrito en dos partes, ¿recuerdan? Una primera parte que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 y la segunda parte del 12 al 50. Ya, dos grandes unidades o dos grandes partes. En la primera parte nosotros encontramos todo lo que corresponde a la historia de 4 eventos. Primer evento, la creación. Capítulo 1 y 2, vemos la creación. Segundo evento, la caída del hombre. Capítulos del 3 hasta el 5. El tercer evento es lo que corresponde como pago a la caída del hombre, al pecado del hombre. Es decir, el juicio por un gran diluvio. Capítulos del 6 hasta el 9. Y finalmente los últimos 2 capítulos, 10 y 11, un evento más, y es la rebelión del hombre que se observa ahí en el levantamiento de la gran torre de Babel. Esa es la primera parte, los primeros 11 capítulos de Génesis. La segunda parte se estudia, pero bajo 4 vidas y no bajo 4 eventos. Habíamos hablado de eso. La vida de Abraham, que comienza ahí en el capítulo 12. Después la vida de su hijo, Isaac. Después la vida de su hijo, Jacob. Y finalmente la vida de otro hijo, José. Del 37 al 50 al final. Así que repasemos. La primera parte, capítulos del 1 al 11, 4 eventos. La segunda parte, capítulos del 12 al 50, 4 personas. Estamos sencillos ahí, ¿verdad? Muy bien. En la primera parte se habla de la historia de Dios tratando con la humanidad en general, capítulos 1 al 11. Pero en la segunda parte, capítulos del 12 al 50, es Dios tratando con un pueblo en particular. Bueno, con un hombre y con un pueblo en particular, no con toda la humanidad, sino con un pueblo
que viene de un hombre en particular. Son cositas que hemos hablado, pero hay que traerlas de regreso. ¿Quién escribió Génesis? ¿Quién? Moisés. Si Cristo dijo que el escritor de toda la ley, los primeros 5 libros, fue Moisés, ¿qué otra autoridad necesitamos nosotros para saber que lo escribió Moisés? Podemos encontrar muchas referencias, pero basta la suprema autoridad para saber, lo escribió Moisés. Lo escribió junto con los 4 libros que siguen, 5 libros, el Pentateuco. ¿Algo más? ¿Cuándo lo escribió Moisés? Moisés lo escribió durante aquellos 40 años que el pueblo anduvo errante cuando salió de Egipto y anduvo errante 40 años en el desierto. Durante ese tiempo Moisés escribió los 5 libros. ¿Ven? Son datos. Y Moisés hizo algo interesante. Después de narrar la creación, capítulos 1 hasta el 2, verso 3, a partir del verso 4 él incluye 11 generaciones. Pero quiero explicarle, generaciones no solo se refiere a personas, sino que usted lee en el capítulo 2, verso 4, estas son las generaciones de los cielos y la tierra, cuando fueron hechas. Entonces él divide su libro en 11 generaciones. Luego al final ahí están los datos y todo lo demás, pero en términos generales así va. Por último, en este preámbulo, ¿de dónde obtuvo Moisés toda la información? Nótese que él está escribiendo, por ejemplo, cuando Dios hizo los cielos y la tierra y describe lo que pasó los primeros 5 días y él no estuvo ahí presente. Ni al 6º, ni al 7º, ni los próximos 2000 años estuvo presente en nada de eso. Entonces, ¿cuáles fueron las fuentes de información que tuvo Moisés? Número 1, ¿qué? La revelación de Dios. ¿Cuántas veces leemos a partir de Éxodo en adelante que Moisés subía y hablaba con Dios? Muchas veces. Otro aspecto, la tradición oral. Lo que se iba diciendo de generación en generación, esa era otra fuente que tenía. Pero no le crea usted a esos que andan diciendo que el ser humano, cuando empezó a existir como ser humano, era tan retrógrada, vivía en cavernas y no sabía hacer nada, ni siquiera tenía lenguaje. Todo eso es falso. Desde el primer día Adán hablaba con Dios. Ya labraba, ya guardaba el huerto, ya tenía habilidad, inteligencia, capacidad, dones. Desde muy temprano la humanidad aprendió a escribir. Así que también Moisés tuvo a la mano registros escritos que venían directamente del pueblo de Dios y también de otras culturas que escribían referencias. Por ejemplo, el diluvio. El diluvio, casi en toda civilización que se conoce en la tierra, hay un registro de un diluvio universal. Así que también habían otras referencias. Esos eran las fuentes de las que tomó Moisés. Y hoy vamos a comenzar a ver precisamente una fuente escrita que Moisés lo que hizo fue tomarla y agregarla en su documento. Así que aquí vamos ahora sí con el tema de hoy. El tema de hoy es, o la predicación, y también el tema y el título. Bueno, el título son los registros divinos. ¿Usted sabe que Dios lleva registro de todas las cosas? Mire cómo nos ha hablado, cómo fue creando todas las cosas, y ahí están los registros de quiénes, dónde, cuándo y cómo, hasta los lugares, cómo se llamaban los ríos, dónde estaba el huerto. Todo eso está debidamente registrado. Dios lleva registros. Y los registros, particularmente los registros de nacimientos,
cuentan la historia de una familia, ¿no es cierto? Cuando usted comienza a ver fulano, el hijo de fulano, el hijo de fulano, el hijo de fulano, y usted va viendo y usted va encontrando que ahí hay una historia, una secuencia. En ocasiones hay vidas que vivieron cosas muy particulares, entonces se anotan por esas particularidades. Pero en ocasiones hay otros que simplemente fueron parte de la familia y no se anota mucho de ellos. Eso pasa en todos los registros. Es decir, que hay personas que vivieron una vida en términos generales y otros que vivieron cosas muy especiales o particulares. La familia de la fe, la familia de Dios, también tiene sus propios registros. Corresponde a la santa simiente, a la manada pequeña del Señor. Y eso se encuentra registrado en el libro de Dios. El Salmo 56, verso 8, nos habla que aún las lágrimas que nosotros, los hijos de Dios, derramamos, están registradas en el libro de Dios. Glorioso nuestro Señor, ¿verdad que sí? Es llamado el libro de los vivientes o el libro de la vida, y en ellos están inscritos los justos del Señor, dice el Salmo 69, 28. En ese libro están escritos todos los justos del Señor. Incluso en ese libro, cada parte de nuestro cuerpo antes de ser formado ya estaba escrito. Salmo 119, verso 16. Este es el libro que nosotros podemos llamar el libro de la genealogía de Jesucristo. Lo vamos a ver iniciar aquí, pero continúa en toda la Biblia. Luego el registro va a continuar en 1 de Crónicas, capítulo 1, verso del 1 al 4, y después lo vamos a ver en Lucas, capítulo 3, verso del 23 hasta el 38. Toda la genealogía de Jesucristo. Y nos preguntamos, ¿por qué en el libro de Dios que nosotros tenemos a mano, por qué aparece toda la genealogía de Jesucristo, desde Adán hasta Cristo? ¿Por qué? Porque en Génesis 3:15 se le dijo a la mujer que de su simiente vendría quien iba a aplastar la cabeza de Satanás. Y como el Señor cumple sus promesas, debe quedar un registro claro de que Él cumple sus promesas. Gloria sea a Dios. Aquí en el capítulo 5, que es donde nosotros vamos a empezar, o donde vamos a continuar, porque habíamos terminado el capítulo 4, capítulo 5, nos vamos a encontrar algunos aspectos interesantes. Yo lo separé en 4 partes. Primero, un recuento esencial de algunas cosas. Para que no olvidemos de dónde veníamos, el autor dice, bueno, aquí, para que no se me confundan, vamos a retomar un poquito de atrás para que sepan de dónde partimos. Lo segundo, nos vamos a encontrar una referencia de 10 generaciones, desde Adán hasta Noé. Y en ellas, como todo registro de familia, hay algunas cosas generales que se cumplen para todos. Pero, como tercer punto, hay algunos casos muy particulares. Hay algunos miembros de esa familia que tienen detalles que son de mucha importancia. Esto es una regla a la hora de que leas la escritura. Cuando se va cumpliendo una regla general y de pronto aparece alguien particular que no cumplió la regla general, es porque ahí hay alguna información que Dios quiere que observes directamente. Y finalmente vamos a ver como cuarto punto algunas lecciones y aplicaciones para nosotros. Pero mire cómo comienza el capítulo. Voy a irlo leyendo conforme avancemos. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y los llamó Adán el día en que fueron creados. Aquí aparece el primer Toledot. Ya les dije que en la Biblia hay 11 generaciones, 11 porciones, en Génesis, y se le llama en hebreo Toledot, generación o registro
o informe particular. Y aquí está el libro de los informes o del registro de Adán. Se trata del registro de las generaciones desde Adán hasta los 500 años de la vida de Noé. ¿Sabe qué tiempo hay ahí recogido? Hay aproximadamente 1656 años recogidos ahí. Bueno, antes del diluvio, entonces 100 años menos. 1556 años hay recogidos en este pequeño registro. Para que tenga usted idea de, el Señor quiso incluir básicamente información general de un tiempo tan extenso. ¿Qué enfatiza Moisés acá? Enfatiza que Adán fue creado a semejanza de Dios, ¿verdad que eso ya lo habíamos leído? Capítulo 1, verso del 26 al 28, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando él dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre, él se está regresando a el día sexto de la creación, que fue cuando se creó al hombre. Recuerdan que el hombre fue creado el día número 6. Así que él está regresando al día 6 y nos va a dar algo más de información que no nos había dado antes del día número 6. Dice, el día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Eso también ya lo conocíamos, pero al reiterar esto, lo que Moisés está queriendo dar a entender es que el hombre, a diferencia de cualquier otra cosa creada, el hombre tiene dignidad por encima de todas las demás cosas. Y esa dignidad deviene del hecho de que él es creado conforme a la imagen de Dios. Ningún otro ser en la creación tiene la imagen de Dios. Déjeme decirle, ni los ángeles tienen la imagen de Dios. El hombre sí. Por eso el hombre tiene una dignidad superior a los animales. Y es respetable la vida de todo ser humano, porque la vida de todo ser humano lleva impresa la imagen de Dios. Sea que esté gestándose, sea que sea una persona muy adulta, en cualquier etapa de su vida, sea que esté en salud o en enfermedad, sigue manteniendo la misma dignidad porque porta la imagen de Dios. Y eso tenemos que tenerlo suficientemente claro porque Moisés quiso que nosotros lo tuviéramos claro, él siendo inspirado por el Espíritu Santo. Así que el hombre es superior al animal. No se deje engañar cuando a usted le dicen que simplemente el hombre es parte de los animales. O alguien ha definido al hombre como el animal que razona. O un expresidente de la República que dijo nuestros hermanos, los animales. Todavía él tiene la imagen de Dios, entonces hay dignidad que respetarle. El ser humano, independientemente de la condición en que se encuentre, creado a imagen de Dios, tiene la misma dignidad y el tratamiento respetuoso, dignificante para todo ser humano tiene que ser el mismo, independientemente de la condición y la situación en que la persona se encuentre. El respeto a la vida humana nace del hecho de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando Moisés habla con Dios y empieza a querer justificarse para no ir a hacer lo que Dios le está diciendo que haga, Moisés le dice a Dios, es que yo soy tardo para hablar, algún problema tenía. ¿Y qué le dice Dios? ¿No he creado yo para mí al sordo, al mudo, al ciego? Todos los creé de la manera que los creé, porque los creé para mí. Soy glorificado en toda vida, independientemente de la condición que esa vida tenga. Ahí está la imagen de Dios. Y eso lo reitera Moisés aquí. Pero dice algo más. Dice, varón y hembra los creó. Es decir, la imagen que
alguno podría pensar que solo estaba en el hombre, realmente ambos la portan. Varón y hembra salieron del diseño, del pensamiento de Dios, de la ideación de Dios y para los propósitos de Dios, tanto el hombre como la mujer. Igualdad de dignidad, pero conlleva, véanlo claro, una diferencia entre ellos. Hay roles distintos, hay funciones diferentes. Valor el mismo, dignidad idéntica, roles distintos, papeles a desempeñar diferentes. ¿Queda claro? Amén, esperemos que sí. Seguimos adelante y dice, y los bendijo. Verso 28 del capítulo 1 dice que Dios bendijo al hombre y a la mujer. ¿Y la bendición de qué se trató? Se trató de que ellos debían de gobernar toda la creación y que debían de llenar la tierra de más seres humanos. Fructificad y multiplicados. Tenían el deber de crecer, desarrollarse, avanzar y llenar la tierra. Pero aquí nos introduce un tema interesante y los llamó Adán el día en que fueron creados. ¿Se da cuenta? Dios llama a Adán, y es que déjeme decirle, la palabra Adán en el original se puede prestar para los dos usos válidamente, para llamar únicamente al hombre, al primer hombre cuyo nombre era Adán, pero también para llamar a toda la raza a los que pertenece el hombre y la mujer. Así que otra vez desmontamos otro mito. Toda la humanidad pertenece a la misma raza. No hay diferentes razas. Eso no es cierto en ninguna parte. Todos pertenecemos a la misma raza. Y Dios a esto llamó humanidad, llamó el hombre en términos generales. Pero vuelve a reiterar que creó varón y hembra. Y es interesante porque este concepto binario de dos sexos, que por supuesto solamente lleva a dos géneros, nada más, se va a reiterar todas las generaciones para ver si acaso comprendemos que solo hay hombre y mujer, género masculino y género femenino y nada más. Y cada uno corresponde a su diseño biológico, a su diseño anatómico, ahí y nada más. Vamos a ver que a cada uno de los descendientes de Adán les nacieron hijos e hijas, hijos e hijas, hijos e hijas. A nadie le nació nada diferente. Digo, hay que porfiarlo hoy porque vivimos en una sociedad que requiere que le recordemos las verdades y nosotros las vamos a llevar de aquí para afuera. Ahora hay algunas generalidades. Voy a leer los versos nada más del 3 al 32. Dice, cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y le puso por nombre Set. Y los días de Adán fueron, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años y engendró hijos e hijas. Y el total de los días de que Adán vivió fue de 930 años y murió. Y Set vivió 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set 807 años después de haber engendrado a Enós y engendró hijos e hijas. Y el total de los días de Set fue de 912 años y murió. Y Enós vivió 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós 815 años después de haber engendrado a Cainán y engendró hijos e hijas. Y el total de días de Enós fue de 905 años y murió. Y Cainán vivió 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán 840 años después de haber engendrado a Mahalaleel y engendró hijos e hijas. Y el total de los días de Cainán fueron de 910 años y murió. Y Mahalaleel vivió 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel 830 años después de haber engendrado a Jared y engendró hijos e hijas. Y el total de los días de Mahalaleel fue de 895 años
y murió. Y vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoc y engendró hijos e hijas. El total de los días de Jared fue 962 años y murió. Y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y engendró hijos e hijas. Y el total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Y Matusalén vivió 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén 782 años después de haber engendrado a Lamec y engendró hijos e hijas. Y el total de los días de Matusalén fue de 969 años y murió. Y Lamec vivió 182 años y engendró un hijo. Y le puso por nombre Noé, diciendo: Este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Y vivió Lamec 595 años después de haber engendrado a Noé y engendró hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 777 años y murió. Y Noé tenía 500 años y engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Aquí nos encontramos reglas generales o generalidades para todos estos patriarcas antidiluvianos, porque vivieron antes del diluvio. Lo primero que se menciona de cada uno de los patriarcas es la edad que tenía cuando tuvo un hijo. No implica que este fue el hijo mayor. Simplemente se dice a qué edad tuvo ese hijo. El registro de Dios en relación con esta genealogía no es pasar por todos los hijos ni todos los primogénitos. Ese no es el interés. El interés es saber cuál es la línea por la cual vendría el Mesías. De tal manera que el hijo que se menciona es el hijo por el cual viene la descendencia que va a llegar al Mesías prometido. Así que no confundamos, no crean ustedes que ahí hay una regla que dice que el hijo que se menciona es el hijo mayor. No, simplemente, ¿qué edad tenía cuando tuvo a ese hijo en particular? Por ende, ¿pudo haber sido el mayor? Sí, hay una posibilidad. Pero también pudo haber sido que antes de ese hijo nacieran hijos e hijas, y después de ese hijo sí tenemos claro que en todos nos dice que le nacieron hijos e hijas. Lo segundo que se dice, además de la edad en que el patriarca tuvo un hijo, es el nombre de ese hijo. Algunos nombres en particular tienen claras referencias a los propósitos de la vida de esos hijos. Algunos de ellos. Por ejemplo, Set, ser el sustituto de Abel. Por ejemplo, Mahalaleel, alabanza a Jehová. Él alababa a Jehová. Y por supuesto, Noé, ya nos dicen hacia el final, tiene que ver con reposo, con descanso. Un tercer aspecto general es que se nos dice cuántos fueron los años de vida posterior al nacimiento de ese hijo. Otro aspecto interesante es que cada uno de estos patriarcas se multiplicó grandemente. Y por eso la referencia en todos es: y tuvo hijos e hijas. En aquella condición original de creación del hombre y las primeras generaciones, aquella bendición de fructificad y multiplicados operó en manera amplia. De tal manera que Caín encontró casarse con una hermana de él. De tal manera que también Set y todos los demás fueron encontrando parientes, porque la cantidad de hijos era mucha. No había estos sistemas de control de natalidad, ¿verdad? Entonces perfectamente se daba aquel caso de que se podía tener hasta un hijo por año. Así que multipliquen eso en sus mentes y se dan cuenta cuánta cantidad de personas podría existir. Bueno, Adán vivió 930 años, imagínense. También se menciona la edad total que cada patriarca alcanzó. Y déjenme decirle aquí una cosa: la gente debate si esto es cierto
que Adán vivió 930 años, que Lamec 777, o que Matusalén 969 años, casi un siglo. La gente discute porque lo que tiene es que no quiere creer lo que dice la Escritura. Fíjese qué teoría, que no se trata de años, se trata de meses. Entonces significa que algunos de ellos tuvieron que tener hijos a los 5 o 6 años de edad más o menos. Es una locura. El mismo escritor Moisés nos habla de años de 365 días en todas las demás referencias, pero aquí tenía que hablarnos de algo diferente. No. Simplemente todos estos patriarcas tenían vidas tan longevas por un propósito de Dios. Un propósito de Dios. En solo estas 10 generaciones, ya les decía, hay 1556 años en total. La longevidad no es fácil explicarla, pero sí hay algo importante. Las condiciones que hoy nosotros vivimos no son las mismas que habían antes del diluvio. ¿Recuerdan cómo fue antes del diluvio? La tierra producía para que todos comieran. Todo era muy sano. La salud de la gente era una salud, no tenía por qué enfermarse. El cuerpo humano fue creado originalmente para vivir eternamente. Así era el cuerpo de Adán. Hasta el día en que pecó, entonces tuvo que morir. Pero las condiciones eran muy diferentes antes del diluvio. Incluso el diluvio modificó también la geografía de toda la tierra y demás. Pero en aquel tiempo, amados hermanos, el ambiente ayudaba, la alimentación ayudaba, el pecado había comenzado a crecer, pero no había el grado de degeneración que tenemos hoy nosotros, para que también el pecado afecte el ambiente y el ambiente nos dañe a nosotros. Así que, amados hermanos, sí, apegados a que es la palabra de Dios y que Él lo dijo, sí, esas fueron la cantidad de años que vivió cada uno de los patriarcas antes del diluvio. Pero había un propósito importante para que agarremos las cosas por donde debe ser. El propósito era que el registro de quién era Dios y lo que Él había hecho quedara intacto. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, Lamec, el papá de Noé, es decir, la 9ª generación desde Adán, logró llegar a conocer a Adán? O sea, Adán le podía contar a su descendiente número 9 cómo habían sido las cosas con la caída y cómo habían sido las cosas al puro principio y cómo Dios había actuado. La historia estaba fresca, la tradición oral era importantísima y por eso estos iban naciendo y duraban tanto tiempo para preservar el testimonio de Dios en carne viva. Y si alguien no creía, vaya, pregúntale a Adán. O vaya, pregúntele a Seth para que vea. Ahí lo tenemos. Había seguridad de las cosas que Dios había hecho con su pueblo. Lo importante era mantener vivo el conocimiento de Dios. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quién era Dios? Pero hay algo más que se dice en esta generalidad de todos. Insisto, una generalidad. Es que en todos termina y alcanzó tantos años, tuvo hijos e hijas y murió. Y Adán murió, y Set murió, y Enos murió, y Cainán murió. Todos van muriendo, ¿se da cuenta? Es un recordatorio perenne de que verdaderamente el pecado es grave. El pecado no es algo pequeño, no es una mentirita blanca. El pecado trae la muerte. Y Dios permite que todos vayan muriendo, porque todos tenemos que tener evidencia de la sanción del pecado como una advertencia para nosotros. La paga del pecado es muerte. Así todos tenían que ir probando la muerte.
todas las generaciones antes del diluvio iban muriendo, como es la experiencia que nosotros también hoy participamos. Para que nos recuerde cada vez que hay una muerte cerca, nos va a recordar lo transitorio de la vida, lo temporal, el ratito que estamos aquí, pero que el pecado ha caído sobre nosotros y va a terminar llevándonos a la muerte. Y eso es una realidad. Hebreos 9:27 dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. La muerte es presentada como un imperativo por el pecado, aún en aquellos que han sido adoptados en la gracia divina de la salvación. Estamos leyendo el registro de los que le pertenecen al Señor, la familia del Señor, y aún todos ellos tienen que morir, porque el pecado reina sobre la humanidad, ha dejado sus efectos, y aunque ya fueron adoptados en la gracia divina y ahora le pertenecen al Señor y sus pecados han sido perdonados, todavía hay algo que les recuerda: mire de dónde el Señor te ha sacado. Observe la muerte y aprenda lo que Dios quiere decirle a través de ella. Alcance la lección. La muerte funciona como recordatorio del pecado, lo mismo que el ver las serpientes arrastrándose sobre su cuerpo es un recordatorio que Dios dice: el pecado se paga. Y hay algo interesante en esta generalidad. Adán configura el modelo para todos los demás. Verso 3. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Adán es presentado como el que engendró un hijo a su semejanza y a su imagen. Es interesante porque Dios colocó en el primer hombre y la primera mujer su imagen, su semejanza. Ahí la colocó, ¿verdad que sí? Cuando lo creó, lo hizo a su imagen y semejanza. Pero no hace lo mismo con todos los demás, sino que la forma en que ahora todos los demás seres humanos van a mantener la imagen y semejanza de Dios es por generación, por nacimiento. Van a heredar la imagen de Dios. Pero si hubiesen seguido heredando solo la imagen de Dios, el problema aquí es que Adán tuvo un hijo y ese hijo también heredó la imagen de Adán, el pecado de Adán, el pecado original que se llama. La inclinación natural del corazón de todos nosotros hacia el pecado proviene porque se va multiplicando conforme nuestros nacimientos. Entonces aquí tenemos a Set, que tiene la imagen de Dios, pero tiene la imagen del hombre. Y de ahí en adelante todos los hombres vamos participando de lo mismo. ¿Qué nos dice Romanos? Que por un hombre entró el pecado al mundo y por ese pecado reina la muerte. A todos les reina la muerte porque todos pecaron. Así que si usted comparte algo con alguien allá en China, en África, en Rusia o en Ucrania, es que somos pecadores. Portamos la imagen de Dios, sí, pero nuestros corazones son inclinados al mal. Y esa es nuestra realidad. Basta la experiencia para que nos demos cuenta cómo eso funciona así. El verso 3 nos deja una clara lección. El hombre tiene dignidad porque proviene de su semejanza con Dios, pero tiene un corazón depravado, corrupto, que proviene de pertenecer al género humano, de pertenecer a la raza humana. Y no nos perdamos en tantos datos, solo quiero mencionar algunos. Datos interesantes. Adán es el primer hombre que alcanza 930 años. Llegó a conocer 9 generaciones de él. Incluso vivió hasta el año 57 de Lamec, que fue el padre de Noé. Es más, Adán murió 69 años antes de que Noé naciera.
pero casi llegó a conocerlo. Set fue el tercer hijo varón de Adán y Eva. Al menos pudo haber más hijos entre los primeros dos y Set. Enos, que es el hijo de Set, es conocido por ser el primer sacerdote que oficia cultos públicos de honra y gloria a Dios. Capítulo 4, verso 26. Vea que son solo algunos datos. Enoc, que es citado aquí, no es el Enoc del capítulo 4 y verso 17, es otro Enoc, ¿verdad? Aquel otro Enoc es hijo de Caín, este es el hijo de Lamec. Así que no vayamos a confundir solo porque están los dos nombres. No. Y Enoc tiene la característica de ser de todos esos patriarcas el que duró menos tiempo aquí en la tierra. 365 años duró aquí en la tierra, menos de la mitad de la media de todos los demás. Y él tuvo un hijo, Matusalén. Matusalén es el hombre más longevo que ha existido sobre la tierra, 969 años. Curiosamente, no. Por los designios de Dios, Matusalén murió exactamente el año en que vino el diluvio. Algunos datos interesantes allí sacados de aquí mismo. El nombre Lamec de esta lista, el papá de Noé, no es el Lamec que aparece en el capítulo 4. Ese es otro Lamec. Ese es el que dijo que se iba a vengar hasta 70 veces 7 de cualquier cosa que le hicieran, el que rompió la monogamia que Dios había ordenado y comenzó con la poligamia, tuvo 2 mujeres. Y finalmente de Noé se nos dice algo interesante aquí, que cuando tenía 500 años engendró a Sem, Cam y Jafet. Vamos a esos casos particulares. Enoc, verso 21 al 24. Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y engendró hijos e hijas. Y el total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Note lo que dice el texto. Enoc tuvo a Matusalén cuando tenía 65 años. Y después de que tuvo a Matusalén, caminó con Dios 300 años. Es decir, antes de tener a Matusalén, Enoc no había caminado con Dios. Después de que tuvo a Matusalén, 300 años caminó con Dios. Este hombre caminó con Dios, es decir, comprendamos la expresión. Lo que quiere decir es que este hombre tenía una comunión tan profunda y tan íntima con Dios, que caminaban juntos. Yo le pregunto, ¿usted camina con Dios? Caminaban juntos porque tenían un mismo sentir, un mismo pensamiento, un mismo propósito. Enoc se sujetó por completo a Dios, hizo como Dios quería que hiciera en su vida y por eso él caminó con Dios. Para que a alguien se le refiera de esta manera es porque realmente su vida refleja siempre a Dios en sus decisiones, en todo lo que hace, en todo lo que dice. Y Enoc no dejó de hacer lo ordinario, tuvo hijos e hijas, siguió con su matrimonio, siguió haciendo lo que tenía que hacer, pero en todo lo que hacía él caminó con Dios. Hay otro hombre que se dice que caminó con Dios y es precisamente Noé. Ya vamos a referirnos a Noé. Pero este hombre tenía una entrega total a Dios. Esa fue su norma de vida. ¿Cuál? Una conducta agradable a Dios. Eso era lo que a Enoc le interesaba en su vida. ¿Qué más sabemos de Enoc? Sabemos que él desarrollaba la obra de profeta. ¿Cómo lo sabemos? Fíjese, vamos allá. El penúltimo libro de la Biblia. Esto es un tema interesante, algo interesante, hermanos, que veamos lo que dice Judas, versos
14 y 15, penúltimo libro de la Biblia, libro de Judas. El Judas que escribió este libro no es el Judas que se ahorcó, no, ni tampoco es el otro Judas que era discípulo de Cristo entre los 12, no, este es Judas, el hermano medio o medio hermano de Cristo, hijo de María y de José, y escribió acerca de unos hombres así. De estos también profetizó Enoc en la 7ª generación de Adán, diciendo: he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas las obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que los pecadores impíos dijeron contra él. Se nos dice que Enoc era profeta, y vea qué clase de profecía está dando Enoc a la humanidad. La segunda venida de Cristo, que todavía no ha ocurrido, pero ya Enoc sabía que Cristo iba a venir a dar su merecido a cada uno de los impíos, su pago por su forma de vida y por haberlo rechazado a él. ¿Qué clase de profeta era Enoc? De verdad que estaba caminando con Dios, ¿verdad que sí? De verdad que tenía el pensamiento de Dios este Enoc, 7º desde Adán. El texto nos dice, ahora sí regresando al capítulo 5 y verso 21 en Génesis, nos dice que con Enoc pasó algo curioso, porque él, se dieron cuenta que no dice que murió. Vea lo que dice, bueno, el verso 24. Y Enoc anduvo con Dios. Vea que vuelve a decirnos anduvo con Dios. 2 veces nos dice anduvo con Dios. Es decir, ¿saben? ¿Usted conoce a Enoc? Ah, sí, aquel que anda con Dios. Era conocido por eso. Y dice, y Enoc anduvo con Dios. ¿Y qué pasó? Desapareció porque Dios se lo llevó. El texto original dice, y Enoc no fue más. No estuvo más. De pronto Enoc estaba con nosotros aquí y al día siguiente ya Enoc no estaba. Se fue con Dios. No murió. Esto es algo bello, hermanos. Es algo precioso. Porque Enoc, para agradar a Dios, tenía que tener fe, ¿no es cierto? ¿Sin fe es imposible? Y él pasó de la temporalidad de este mundo a la eternidad con Dios de una vez. Vea qué cosa más linda, cosa más interesante. Vea lo que nos dice Hebreos capítulo 11, por favor, vaya a Hebreos capítulo 11 y vamos a ir al verso 5, en donde en la lista de aquellos que demostraron cómo funciona la fe, aparece Enoc. Y ve lo que dice Hebreos 11, verso 5. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado, dio testimonio de haber agradado a Dios. Gloria a Dios por Enoc. Era un hombre de tal fe, había dado testimonio, que Dios un día de tanto le dice, bueno, como usted está acostumbrado a caminar conmigo, vamos a caminar esta vez un poco más largo que antes. Y se lo llevó. Enoc no tuvo que pasar por ese proceso que tanto mucha gente le teme, que se llama la muerte. No tuvo que pasar por ahí. Noticia de última hora, dicen ahí a veces. La muerte no es invencible. La muerte no es invencible. Ya hubo uno que lo venció. El mismo Dios. Y mire que antes incluso de que ocurriera lo de la cruz, aquí vemos a Dios simplemente trasladando a uno de sus hijos de esta temporalidad a su misma presencia, sin necesidad del proceso de la muerte. Reflexionaba y conversaba con mi esposa este tema, es un tema tan interesante. Esta experiencia de Enoc, ¿sabía? Es la misma experiencia
que vamos a pasar todos aquellos que por fe agradamos a Dios. Pablo nos declara en 2 Corintios capítulo 5, versos del 6 al 9. Por tanto, animaos siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por esto, ya sea presentes o ausentes, ambicionemos ser agradables a nuestro Dios. Todos vamos a pasar exactamente la misma experiencia. Vamos a estar en un momento aquí, en la temporalidad, en medio del dolor, del llanto, de la angustia, del pecado y en medio de estas cosas que nos atormentan. Y en el momento siguiente, vamos a estar en la presencia de Dios. Él nos traslada. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros sí vamos a pasar un proceso intermedio, un proceso pequeñito, un proceso que es producto de nuestro pecado. Ese proceso es un proceso que se llama la muerte. Pero la experiencia, a no ser esa que nosotros vamos a tener, es exactamente la misma experiencia de Enoc, porque sorbida es la muerte en victoria. Amén. Por lo menos para los que creen. Nosotros los creyentes seremos trasladados a la presencia de Dios y a partir de que estemos ausentes de esta tierra estaremos presentes con Cristo. Ahí le dejo para que lea 2 Corintios 15 del 51 al 54. La muerte es la experiencia general para toda persona. Es aquella ocasión, aquel momento en donde el cuerpo se separa del alma, pero el alma va para donde Dios y el cuerpo queda ahí. Para nosotros no debe de ser un evento catastrófico, al contrario, es el mejor evento de toda la vida. Pablo dice, no sé qué hacer, porque si parto y estoy con el Señor, mucho mejor para mí. Pero si quedo aquí en el cuerpo, será para servirle a la iglesia, por amor a ustedes. Es que el Señor me va a dejar aquí, porque yo estoy con Él. Amados hermanos, Cristo Jesús dijo que el Dios de la Biblia no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y lo dijo cuando acaba de decir que era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Para Dios ellos están vivos, porque están ahí en su presencia. Escuchemos a Cristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, seguirá vivo. A Enoc le evitaron el proceso de la muerte por la gracia de Dios. Lo mismo ocurrió con Elías. ¿No es cierto? Lo mismo ocurrió con Elías. Cristo Jesús también fue tomado de la temporalidad y pasó al cielo, pero Él sí probó la muerte, solo que a diferencia de todos sus predecesores, Él se levantó de los muertos. Él resucitó. Y es la misma experiencia que nos está esperando a todos y cada uno de nosotros. La vida de Enoc estaba para demostrarle a los que vivieron antes del diluvio que las cosas no terminan con la muerte. Ahí no se acaba, ese no es el fin del ser humano. Para todos aquellos que estamos en Cristo Jesús, es simplemente el paso siguiente para llegar a la gloria. Es el escalón que hacía falta. Es la última porción para estar eternamente con nuestro Dios. Mientras estamos aquí deseamos estar con Él, ¿no es cierto? Si otra cosa está en ti, no eres de Cristo, así que ponte a pensar. Pero si estás aquí deseando estar en Cristo en todo momento, estar con Él, andar con Él, caminar con Él, conversar con Él, todas esas cosas se hacen allá en el cielo. Así que es cuestión de unos momentos nada más y ya pasamos a su presencia. Contempla la muerte tal como Dios la contempla. Dios dice que para Él la muerte de sus siervos es agradable, es gozosa, es una dicha para Dios. ¿Por qué? Porque cuando tienes un hijo que sabes que está en un lugar donde sufre y sufre y sufre y sufre, lo que más deseas es sacarlo de ese lugar y traerlo contigo, ¿no es cierto? Y eso
nosotros lo comprendemos como padres. Ahora imagínate con el amor eterno de Dios. Otro hombre, Noé, del verso 28 al 32. En el caso de Noé, nos dice que su padre le puso ese nombre porque tenía un pensamiento en la mente. Fíjese, verso 28. Ay, vamos para allá, perdón. Disculpen, es que estaba en otro, me quedé en Hebreos. Quédense en Hebreos también si quieren, pero bueno. Dice el verso 28. Y Lamec vivió 182 años y engendró un hijo. Y le puso por nombre Noé, diciendo: este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. En la mente de Lamec, a la hora de poner nombre a su hijo, estaba aquella esperanza gloriosa de que el Señor había dicho que un día iba a venir un redentor que los iba a librar del pecado y el efecto del pecado, que fue la maldición de la tierra. Él dice: vivir en esta tierra, tener que trabajar todos los días para arrancarle un poco a la tierra del alimento, esto es algo tedioso, cansado. Esto es algo duro de hacer. No me lo dice el texto, pero imaginemos a Lamec sentándose a la par de Adán. Y es que, ya les digo, logró conocer Lamec a Adán. De hecho, Adán murió cuando Lamec tenía 57 años. Imagínense a Lamec sentándose con Adán, sentándose con Set, y Adán contándole: viera Lamec, allá antes del pecado no había que trabajar para arrancarle a la tierra el alimento, la tierra se lo daba bondadosamente. Había que trabajar porque había que cuidar, pero el alimento estaba siempre disponible. Nosotros podíamos, mi esposa y yo podíamos simplemente ir a los árboles y tomar cada uno de esos frutos y comer, y la tierra con gozo nos daba eso. Y la mente de aquel Lamec seguramente estaba, por supuesto, esto no está en el texto, es contexto. Imaginemos para que vea por qué él da ese grito. Seguramente Lamec estaba diciendo: ay, ¿en qué momento podremos volver a aquellas condiciones originales, donde aquellos ríos regaban todo el huerto y donde el alimento estaba ahí? ¿Qué momento podremos volver allá? Porque ahora aquí, 9 generaciones después, la cosa es tan difícil, tanto pecado, tantas cosas. El ambiente pecaminoso lo vamos a ver la próxima semana, pero las cosas estaban tan difíciles para seguir al Señor, tan cansado. ¿No sientes algo así? ¿No sientes algo así? Como que el trabajo se torna difícil, duro, como que las condiciones se ponen complicadas muchas veces. Aún quieres trabajar, y si tienes la fortuna de tener el trabajo, aún el trabajo se complica. Hay tantas cosas que obstaculizan. Y Lamec dice: Dios dijo que nos iba a traer un redentor, que nos iba a librar de todo esto y que nos iba a traer un buen reposo. ¿Y sabe qué hace Lamec? Nombra a su hijo Noé. El reposo, el descanso. No sabía Lamec hasta dónde estaba profetizando la venida de el que sí verdaderamente es nuestro reposo. Pero sabemos que sí, así era. Y acerca de Noé, vea lo que nos dice, estábamos en Hebreos 11:5, vea lo que nos dice Hebreos 11:7. Por la fe Noé, otra vez, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de justicia, que es según la fe. Noé, por la fe, al escuchar que Dios iba a traer el juicio inminente, preparó un arca para salvar a su familia. Y con esto se mostró obediente a Dios, por lo cual su obediencia condenó al mundo de su época. Para la época de Noé, solo Noé fue hallado fiel a Dios. De entre todos los seres humanos, solo Noé fue hallado fiel a Dios.
Solo Noé caminaba con Dios. Puede creer la vida de ese hombre. Y ese hombre tuvo la fe suficiente para preparar un arca y proteger a su familia del juicio de Dios que vendría sobre la tierra. Otro detalle lindo. Hebreos 11:5 nos habla de Enoc y Hebreos 11:7 nos habla de Noé. Como dos portalibros nos dejan en el centro un versículo demasiado precioso para que usted lo pase por alto hoy. Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Qué precioso, ¿no le parece? Estos hombres tan particulares son citados en el Nuevo Testamento y nos dejan justo bien centrado que o vivimos por fe o no agradamos a Dios. Solo el que vive por fe va a ser llevado de la temporalidad de esta tierra a la presencia de Dios en un abrir y cerrar de ojos. Solo el que vive por fe va a ser salvado del juicio inminente que ya viene sobre la tierra y que Dios ha estado advirtiendo para que todo pecador se arrepienta y venga Cristo Jesús. Pero viene. Lecciones aprendidas. Número uno, Dios es fiel a sus promesas. Él dijo que vendría un Redentor. Siga la línea y se encuentra con Cristo Jesús, el Redentor. Dios cumple todos los compromisos porque su nombre está de por medio. Él es altamente confiable. Él nunca va a fallar. Segundo, Dios está con los suyos. El registro de cada una de estas vidas nos muestra a Dios ahí con ellos, aunque hubo uno en particular que caminó con Él y que fue tan agradable para Dios esa actitud que Dios se lo llevó de una vez. Amados hermanos, nuestros nombres están en el registro de la vida del Cordero. Somos suyos, le pertenecemos. Él sabe el día en que nacimos, qué edad tenía nuestro papá, cuándo fue que nacimos. Él sabe aún el día en que nosotros vamos a morir y Él está pendiente de todas y cada una de las cosas que nosotros estamos viviendo. Él está con nosotros, Él es fiel, Él está con nosotros. Y por último, por favor, no se le vaya a olvidar, la muerte no es la última palabra para los que son de Cristo. La vida de Enoc nos deja bien claro esto. Hay una temporalidad aquí nada más, pero la comunión con el Señor no se interrumpe por eso. El día de la muerte continuamos en comunión plena con Dios. Y la vida de Noé nos muestra que en Cristo nosotros tenemos el verdadero reposo de nuestras almas. Ahí le dejo la cita bíblica, Hebreos 4 del 9 al 11. El verdadero reposo del alma es Cristo Jesús. No olvidemos que el tiempo para venir a Cristo es hoy. El tiempo para encontrar el reposo de nuestro trabajo es hoy. Es venir a Cristo, es entregarnos por completo a Él, vivir en fe con Él, andar con Él. Ese es el tiempo hoy. De otra manera te lo voy a decir, si no vienes a Cristo, si no estás en Él, si no caminas con Él, el juicio está ya por venir. Ya el Señor está por traer el pago a todo impío que no se quiere arrepentir de sus pecados y que prefiere vivir a su propio gusto. La advertencia es que la paciencia de Dios en algún momento va a dar lugar a la justicia de Dios, como ocurrió y como vamos a verlo más adelante. Así que este es el momento. Sigue a Cristo hoy mientras hay oportunidad. Y si tú estás en Cristo, recuerda, Él es altamente confiable. Tu Dios es un Dios amoroso, tiene todo apuntado acerca de ti, hasta el momento glorioso que tú vas a partir de aquí y vas a estar con Él. Ahí está apuntado, Él está contigo. Inclina tu rostro, por favor, cierra tus ojos y vamos a agradecer al Padre por su palabra. No hay, Señor, de parte de nosotros otra cosa que decirte, sino gracias, porque has traído tu preciosa palabra a nuestras vidas.
En tus registros está nuestro nombre. Te agradecemos porque se escribió con sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, porque caminamos contigo, porque podemos hacerlo cada día más estrechos, cada día más cercanos a tu casa. Gracias por ese día cuando nos lleves. Gracias, oh Padre Celestial, por darnos el reposo eterno en Cristo. Aunque haya tribulaciones pasajeras, aunque haya problemas que atravesar aquí, tú eres nuestro reposo. Gracias por enseñarnos que la muerte misma no tiene poder sobre nosotros. La muerte misma, aunque la experimentamos como lo hicieron los hombres tuyos antes del diluvio, no impide de ninguna manera que sigamos en plena comunión contigo. Gracias, Señor, porque estas son verdades absolutas en las que nuestra vida descansa. Y a todo aquel que hoy haya escuchado este mensaje, Señor, y todavía no esté viviendo la vida ferviente de la comunión contigo, por favor atráele, con cuerdas de amor atráele, antes de que el juicio caiga sobre esta tierra, Señor. Atráele, para que se deleite en ti también. Te damos así todo el honor y la gloria, oh Padre, en Cristo nuestro Señor. Amén.